Listo. Entonces, hoy viernes 16 tenemos un nuevo encuentro sincrónico con el grupo del tecnólogo. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por la participación. Hoy, desafortunadamente, pues estamos muy poquitos conectados en la sesión y eso me preocupa porque a veces hay muchos vacíos y hay muchas inconsistencias frente a las actividades que se presentan. Y pues en este espacio la idea es que podamos aclarar muchas dudas, que podamos hacer como un acercamiento más real a las actividades que ustedes tienen que desarrollar y entregar y que este sea el espacio para que ustedes puedan preguntar y poder despejar dudas frente al material de formación que han encontrado, frente a las actividades que han ido desarrollando. Yo ya he ido calificando algunas de las evidencias, en especial las de los videos de tomas de medidas, donde he hecho algunas observaciones cuando los he calificado. Hay trabajos que han estado muy completos, muy bien presentados, hay otros que tienen unas falencias, entonces se les han entregado los pantallazos. En los pantallazos yo les entrego como unas notas y les señalo cuáles son las evidencias que tienen que corregir o cuáles son las partes de ya sea del trazo o de los videos que deben corregir. Entonces, para que por favor tengan en cuenta, revisen su portafolio de evidencias. Las personas que entregaron actividades antes del 13 ya están evaluadas. Las que entregaron entre el 14 y el 15 aún no se han evaluado. Para que por favor ustedes vayan revisando su portafolio de evidencias, aunque han sido muy poquitas personas aún, pues las que han ido entregando las actividades, pero pues ahí vamos con el proceso. Entonces, hoy, antes de continuar leyendo la guía, voy a revisar y voy a darles unas pautas frente al tema de toma de medidas, porque hay cosas muy importantes y el patronaje, el éxito del patronaje inicia desde una correcta apropiación y desde un correcto ejercicio de toma de medidas. Entonces, por eso quiero que iniciemos con esa actividad de toma de medidas donde vamos a analizar según la figura humana, tanto masculina como femenina, eh, cómo es que debemos hacer una correcta toma de medidas en el ejercicio. O sea, que no solamente nos quedemos con, yo les entregué a ustedes mm, unos videos tutoriales de nuestro canal institucional, pero desafortunadamente he visto que con todo y que se han entregado los videos, pues todavía hay falencias. Entonces, tratar de corregir y subsanar esos errores para que el ejercicio de la toma de medidas pues sea el apropiado y el resultado cuando ustedes estén realizando el patronaje también sea acertado, porque pues de una correcta toma de medidas depende el éxito del patronaje. Aunque ustedes están estudiando pues patronaje industrial, el patronaje industrial pues no se va a trabajar como un sobre medidas, pero sí es importante tener unas referencias correctas. Entonces voy a proyectar unas figuras, tanto femeninas como masculinas, para que ustedes puedan analizarlas conmigo. Entonces voy a proyectar pantalla, permítanme un segundito, organizo aquí lo que les voy a mostrar para que podamos ya analizar ambos, ambos ejercicios. Entonces ya les voy a proyectar. Me confirman, por favor, cuando vean mi pantalla. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la figura humana masculina, que es la primera actividad. Yo quiero hacer énfasis en esto. Yo les había dicho en algún momento que pues yo no iba a tratar de enfatizar mucho en que desglosáramos el material de formación de manera conjunta, porque pues es demasiado y no nos va a dar el tiempo. Pero hay elementos fundamentales para mí que necesito que ustedes lo apropien de manera correcta, porque de eso depende el éxito del ejercicio. Entonces, cuando estamos hablando de medidas súper importantes, tales como medidas de largo, medidas de contorno y medidas de anchos, estamos hablando de manera general,
pues de casi que el 100% de la toma de medidas. Ustedes van a decir, profe, pero cuando estoy haciendo el patronaje, y si muchos ya han iniciado el proceso me van a entender, el patronaje SENA, el patronaje que trabaja el tecnólogo del SENA y el técnico de patronaje, es un patronaje basado por medidas de deducción. Eso quiere decir que con algunas fórmulas y con unas medidas fundamentales tales como el contorno más ancho y el largo más largo, ¿sí? De allí parte la construcción del patronaje. Empiezan a salir unas fórmulas para sacar las otras medidas. Medidas como las medidas de anchos, las medidas de cuello, la medida de hombro, etcétera. Esas salen a partir de deducciones, de fórmulas. Pero cuando yo ya estoy haciendo el ejercicio, pues me voy a dar cuenta que muchas de las medidas que tengo que tomar, muy seguramente no voy a, no voy a necesitarlas, ¿sí? O no voy a ponerlas en práctica en el molde. Pero sí tengo que aprender a tomarlas. Entonces, aquí voy a tratar, así aquí me deja rayar. Cuando ustedes les dicen, van a sacar la medida de talle delantero. La medida de talle delantero es a partir de la unión cuello-hombro. Yo no necesito que ustedes se aprendan como tal el, la teoría cuando estén tomando la medida, sino que ustedes tengan el concepto y tengan la claridad de dónde a dónde va la medida. Entonces, la medida de largo de talle, porque en hombre, en masculino, solo trabajamos un talle, que es el talle más largo, lo van a tomar desde la unión cuello-hombro hasta la altura del ombligo, ¿sí? Pero es importante, inicia en la unión cuello-hombro. Yo no me voy ni en la mitad del hombro, ni donde finaliza el hombro, sino es en la unión cuello-hombro. ¿Sí están viendo dónde está mi cursor? Unión cuello-hombro. Desde allí inicia y se prolonga hasta el ombligo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí están viendo bien? Sí, profe. Listo, muy bien. Es que quiero saber cómo puedo tratar de convertir esto o que me deje rayar. Ya aquí puedo rayar mejor con este. Entonces aquí no me deja rayar con este, cancelar. Aquí vamos a ver si este sí. No, este yo no quiero selección, quiero rayar. Mi computadora está, hay que ir así. Entonces, talle delantero. Entonces, talle delantero o largo de talle lo van a tomar de unión cuello-hombro hasta el ombligo. Eso va tanto en masculino como en femenino. Ahora, la medida de centro-frente. Desde el manubrio, es decir, desde el huequito, perdón, que ustedes encuentran en la unión de las clavículas, acá en este espacio donde les voy a rayar con una X, ahí es donde tienen que iniciar a colocar su metro. Y van a prolongarlo desde ese punto hasta el ombligo. Esa es la medida de centro-frente. Esa medida se aplica tanto masculino, femenino e infantil. Otra medida súper importante que fallan mucho en la toma de medidas, la medida de ancho de pecho. No existe una medida de ancho de pecho que vaya por debajo de la axila. Ella empieza desde el pliegue axilar, eso quiere decir su modelo con los brazos en posición recta, como está la figura humana que les estoy mostrando acá. Y van a ubicar ustedes el metro desde el pliegue, donde inicia, donde van a ver como la unión del brazo y el tórax, el torso del cuerpo, perdón. Entonces ahí van a ubicar su metro sin meterlo por debajo de la axila. Van a pasar por encima de la caja torácica hasta llegar al siguiente pliegue axilar. No metemos el metro debajo de la axila porque es un error muy común. Están haciendo que su modelo estire los brazos hacia los lados, que es otro error. La persona tiene que estar en posición normal, en posición recta, sus brazos descansados y el metro lo van a colocar desde el pliegue de la axila hasta el pliegue de la axila. Y esa medida se toma tanto masculino, femenino, infantil y se llama medida de ancho de pecho.
Para la medida de ancho de espalda es exactamente el mismo ejercicio, desde el pliegue axilar con los brazos en posición recta hasta el pliegue axilar pasando por encima de los omóplatos y van a llegar hasta el pliegue axilar sin meter el metro debajo de la axila. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe, en un video que nos sugirió que estaba en YouTube también del SENA, nos sugerían de que cuando se toma esa medida se debe tener en cuenta el gordito que se le sale por En lo la general a mujer, todas las personas, sí. sí, en la parte Eh, del posterior. Inclusive que también si en la parte de la espalda se ve algún gordito así, eso también se debe tener en cuenta. Pero sin necesidad de meter el metro, porque si ustedes se dan cuenta, a veces a nosotros por el brasier se nos forma un rollito acá en esta parte, ¿sí? Entonces, es tener en cuenta el rollito, el volumen de grasa que tenemos de exceso, pero no metemos el metro debajo de la axila, que es lo importante. Ni Ah, hacen que la bueno, profe. persona extienda los brazos. Los brazos tienen que estar así en posición como está la figura humana. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, el talle posterior lo van a tomar desde la unión cuello-hombro por la parte posterior de la figura humana hasta la altura de la cintura. Si ustedes se fijaron en el video que se les recomendó, se les dijo que en la medida de la cintura, la altura de la cintura, la altura del ombligo, colocaran, si no tenían práctica, colocaran una cinta o un cordón para poder detallar en qué parte va la cintura. Entonces, como yo tengo mi cordoncito, yo me voy a dar cuenta que a la altura de la cintura por el posterior es donde va a llegar mi medida del centro atrás. Del talle posterior, perdón. La medida del centro atrás va desde la vértebra cervical hasta la cintura. Entonces, acá no va desde unión cuello-hombro, sino desde la vértebra cervical hasta la cintura. Esa es la medida de centro atrás. Luego, la medida de largo de hombro, también vi un error por ahí. Largo de hombro va desde la unión cuello-hombro hasta el huesito del hombro. ¿Cómo hallo el huesito del hombro? Ustedes van a mover el brazo de la persona como si fuera haciendo un aleteo para poder sentir ese huesito, ¿sí? O normalmente cuando tenemos una camiseta y la talla pues es la correcta, a la altura donde llega el hombro de la manga, pues a esa altura es donde me va a llegar mi largo de hombro. No se llama ancho de hombro, se llama largo de hombro. Importante también, hay una medida que está ahí en el paso a paso que se llama medida de hombro a hombro. Hombro a hombro quiere decir desde el huesito del hombro por el posterior hasta el otro costado del hombro. Esa medida se llama hombro a hombro. No hay una medida que se llame contorno hombro a hombro, porque alguien por ahí, una personita, me hizo esta medida. Esa medida no existe, ¿sí? Esa medida no tiene ninguna razón de ser. Hay una única medida que se llama hombro a hombro, que es una medida más de verificación. No tiene ninguna aplicabilidad cuando estamos haciendo el patronaje, pero sí es importante que ustedes la tengan como ahí referenciada. Contorno de cuello. En el video tutorial del SENA les indica que van a iniciar y van a pasar por la unión cuello-hombro, van a llegar al manubrio, luego pasan a la unión cuello-hombro y hacen toda una circunferencia pasando por detrás, por este lado de la vértebra. Como se muestra en el video, da una holgura que no se justifica. Esa medida debe quedar anatómica. Anatómica quiere decir que nos queda al cuerpo o al contorno del cuello real. No le vamos a dar esa amplitud que generalmente se ve en ese video porque la verdad no aplica. En el video se ve una holgura que el cuello va a quedar así como descolgado y en el momento que se vaya a realizar, pues el cuello va a quedar más grande. Entonces la van a tomar de manera anatómica.
La medida de contorno de pecho. En masculino hablamos de contorno de pecho. En femenino hablamos de contorno de busto. Entonces, contorno de pecho, cuando hablamos de medida de contorno es porque hace toda la circunferencia. Entonces, acá nos vamos a pasar, obviamente la persona tiene que estar con los brazos estirados, ¿sí? En posición abierta para que podamos pasar la cinta métrica por todo el contorno, pasando por encima del pecho o de la caja torácica y los omóplatos. Esa medida es de contorno de pecho. En masculino no tomamos más medidas de contorno, no hay contorno submamario, no hay contorno de altura de busto, solamente contorno de pecho. Es el único contorno que se toma de la parte superior. Contorno de cintura, entonces a la altura que ustedes hayan marcado con la cinta métrica, van a tomar el contorno de cintura, ¿sí? Que es otra medida de circunferencia, o sea, hace todo el círculo. Contorno de cadera, entonces lo vamos a tomar. Ahí pasamos por las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas son estos huesitos que están acá en los costados de las caderas. Y hacemos toda la circunferencia. Acá van a pasar por la parte más prominente de los glúteos, por donde ustedes vean que hay más carnecita en los glúteos, por ahí pasa el metro, por las crestas ilíacas y hace toda la circunferencia. Ese es el contorno de cadera. En hombres se llama contorno de base. Altura de cadera. En hombre no se usa mucho, pero para que lo tengan como referente, la altura de cadera es la medida que va desde la altura de la cintura por el costado, es una medida vertical hasta la altura de cadera, es decir, hasta la parte más prominente del glúteo. Es la altura de cadera. El largo de tiro. Hay una forma, creo que está ahí en uno de los paso a pasos, que es tomar el tiro de manera recta, sería el largo del tiro, o hay todo un contorno de tiro, que es pasando el metro por entre la pierna y girando, es decir, el metro haría como este recorrido. Pero la verdad, la parte de arriba omítanla, solamente hace medio recorrido. Lo que pasa es que dibuja como toda la ya. Hace así todo este recorrido. Es una medida que no es práctica para que la tomemos a una persona, ¿sí? Porque yo no puedo estar metiendo el metro por debajo, por en medio de la entrepierna a una persona extraña, porque va a ser incómodo tanto para la persona que estoy tomando la medida como para mí, quien soy la que estoy tomando la medida. Hay una forma muy práctica para tomar esta medida y es con la persona sentada, que creo que ahí en el video está, si mal no recuerdo. Con la persona sentada, eso quiere decir que la figura humana está de esta manera, ¿sí? Entonces ya la persona no está de pie, sino está sentada. Me quedó feo el dibujo. Entonces acá tiene el glúteo, acá está sentada y acá están las piernas. Entonces con la persona sentada, ustedes van a tomar, van a acomodar el metro a la altura de la cintura y por el costado van a tomar de manera vertical, perdón, hasta la altura de donde la persona esté sentada. Entonces, esta medida se toma así, con la persona sentada, colocamos el metro por el costado de manera vertical hasta la superficie donde la persona esté sentada. Y ese es nuestro largo de tiro, ¿sí? Que también es una medida bien importante, nuestro largo de tiro. ¿Claro con esta medida de largo de tiro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, el largo de manga, que también hay muchos errores. Están tomando el largo de manga con los brazos en posición hacia abajo, ¿sí? Como está la figura acá. No, el largo de manga se debe tomar con el brazo inclinado, flexionado. Ustedes van a tomar desde el huesito del hombro con el brazo flexionado hasta la muñeca, es decir, hasta acá. El brazo no puede estar recto, ¿por qué? Porque la manga nos va a variar cuando la persona haga el movimiento de los brazos, es decir, la mueva hacia arriba el brazo o lo mueva hacia abajo. El largo de manga va a quedar, no sé si les ha pasado que a veces tenemos una manga larga, estiramos los brazos y la manga nos quedó como marranera, como si fuera manga 3/4. ¿Sí les ha pasado en algún momento?
Están muy callados, están aburridos. ¿Sí me estoy haciendo entender con esta explicación? Sí, señora. Listo. Entonces, el largo de manga importante que se tome con el brazo flexionado. El brazo no puede estar en posición vertical. El largo de pantalón también era una medida que está ahí, latente, ese sí no ha habido mayor error. Lo van a tomar por el costado. El metro va en posición vertical hasta la base donde la persona esté en pie. Luego, contorno de muslo, ya saben que es por la parte más prominente de la pierna que van a tomar el contorno de muslo. El contorno de rodilla, otra medida también muy importante que me la están tomando mal algunos. El contorno de rodilla va con la pierna flexionada. La pierna no debe estar en posición recta, sino va flexionada. Cuando yo ya tengo mi pierna flexionada, ahí sí tomo mi contorno de rodilla, que va por el huesito de la rodilla pasando por la fosa popltea, que es la parte de atrás que se hace como un huequito, como una curvatura. Entonces ahí, por ese lado, ahí sí toman el contorno de rodilla. ¿Por qué, chicos? Porque si yo no tengo presente que la pierna se mueve y no estoy tomando ese contorno, si ustedes hagan el ejercicio nomás por práctica, tómense el contorno de rodilla en posición vertical de la pierna y tómense en el contorno de rodilla con la pierna flexionada. Van a ver que va a haber una variación y el contorno va a ser superior cuando tengo la pierna flexionada. Eso le va a permitir tener movilidad a la pierna. Si ustedes no tienen en cuenta esto, no van a poder dar el paso cuando tengan un tejido rígido. Lo mismo sucede con el contorno de tobillo. Ustedes me están tomando el contorno de tobillo así y está perfecto si yo voy a coser una prenda que, no que tenga elastómeros, perdón, que no sea rígida, o sea, que estire, ¿sí? Porque me va a caber mi pie. Pero si ustedes, que es lo que le pasaba a muchos muchachos, recién inició la moda de los entubados, que les fascinaba entubar los pantalones, pero no se percataban de que la medida que pasa por el empeine y pasa por el talón, ese contorno no es el mismo que tengo en mi contorno de tobillo. Entonces no le daban espacio al pie para poder ingresar a la bota del pantalón. Entonces, ¿qué es aconsejable como mínimo? Si yo quiero entubar algo, tengo que tomarlo con el pie flexionado. Eso quiere decir que el pie va de esta manera. El pie va de esta manera. Entonces, acá está la parte posterior del pie. Y lo van a tomar así. Ay, perdón que me queda más feo este dibujo. Así, pasando por encima del empeine y por detrás del talón. Lo mínimo o lo máximo, perdón, que yo puedo entubar es esta medida. Que me pase la circunferencia por encima del empeine, por detrás del talón y ahí sí hago la circunferencia. Ese es el mínimo que debe tener de contorno de bota para que pueda yo insertar mi pie en el contorno de bota. Claro, esta medida que también hubo varios errores en esa toma de contorno de bota. Sí, señora. Muy bien. Ahora, contorno de puño. Hay un contorno de puño que es anatómico, que se pasa por todo el contorno de muñeca, y hay un contorno de puño que debo tomar con mi brazo, con mis dedos empuñados, mi mano empuñada, perdón, pasando por encima de los nudillos, y ahí sí tomo el contorno. Ahí también la medida va a variar y va a ser mucho más grande, y yo debo tenerlo en cuenta si yo voy a trabajar tejidos rígidos o una manga que no tenga abertura, que no tenga la abertura del puño para que pueda yo insertar mi mano. O sea, lo mínimo que debo como entubar en una manga es esto, si mi manga no tiene ningún tipo de puño ni ningún tipo de abertura. Profe, entonces es recomendable registrar esas dos Esas medidas. las dos medidas, exactamente, Y sí, en el señora. del tobillo también es recomendable entonces las dos. Sí, en el tobillo,
En los dos dependerá del tejido que usted vaya a trabajar y del diseño con el que vaya a trabajar, pero sí es recomendable que tengan las dos medidas, tanto anatómica, que es la que va en la muñeca y va en el tobillo, y la medida ya que sería como la real de la bota, tanto de manga como de bota de pantalón, que sería ya la que pasaría por los nudillos y el contorno del puño y por la parte del empeine y el talón. Ah, bueno, profe, Ujú. muchas gracias. Listo, sí, señora. Entonces, eso sería como los referentes en cuanto a la figura humana masculina. Vamos a mirar las otras medidas en la figura humana femenina, porque pues en el masculino no hay mayor otro tipo de variación. Por ejemplo, está el contorno de bíceps, que pues es el contorno de brazo que se trabaja en femenino, que va el contorno de bíceps, porque fue otro error que vi. Hubo una persona que me colocó en, no sé cómo interpretó la lectura del paso a paso, y hizo un contorno de bíceps y lo que hizo fue con los brazos así en posición vertical, cerró toda la figura humana e hizo este ejercicio como si fueran o sea, como si hubiese querido tomar los dos contornos de bíceps, pero lo que hizo fue tomar todo el contorno de de la circunferencia humana, que no nos sirve para tomar ningún tipo de medidas ni para hacer ningún tipo de patronaje. Si mi paso a paso me indica que es un contorno de bíceps, quiere decir que solamente voy a tomar el contorno del brazo. ¿Listo? No más. Lo van a tomar como referente la manga, ¿no? El largo de manga. Entonces, si estamos hablando de una manga corta, si estamos hablando, ay, ya, si estamos hablando de una manga 3/4, o si estamos hablando de una manga larga, pues todo ese tipo de largos de mangas, pues tendrán variaciones según el diseño que se vaya a trabajar. Nos vamos a ir con la figura humana femenina para ver las otras medidas. Dentro de estas medidas está, por ejemplo, la medida de separación de busto, ¿sí? Esta medida de separación de busto también es bien importante que ustedes la tengan en cuenta. Tenemos que tomarla de la manera más profesional, porque pues obviamente tenemos que identificar dónde está el pezón de la mujer para poder definir de dónde a dónde va la medida. Entonces, esta medida se toma de pezón a pezón. Esta medida se llama separación de busto. Altura de busto. Estas medidas que les estoy hablando no se toman en masculino, no se toman en infantil, pero sí se toman en femenino. La medida de altura de busto va de la unión cuello-hombro y va en posición vertical hasta la altura del pezón. Esta medida es altura de busto. Las otras medidas que ya vimos en masculino ya saben que aplican igual para femenino. Ancho de pecho, ancho de espalda, teniendo en cuenta lo que decía la compañera ahorita que era importante y se ve ahorita en la figura acá del figurín. Hay un rollito o hay un volumen del gordito que hablamos acá en las mujeres que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta ese gordito, pero desde el pliegue de la axila vamos a tomar, por ejemplo, el ancho de pecho, ¿sí? Ese ancho de pecho no tiene que pasar por encima de la protuberancia del busto. Este ancho de pecho va por encima de la caja torácica, ¿sí? Yo no tomo un ancho de pecho que me pase por encima del busto, del pecho. Yo lo paso por encima de la caja torácica. Bueno, para que también lo tengan en cuenta que también han habido esos errores. El contorno submamario, como su nombre lo indica, va por debajo del busto y es cuando hacemos, por ejemplo, vestidos con corte imperio, ¿sí? O con un corte especial que vaya por debajo del busto. Entonces hacemos un vestido, hacemos una medida de un corte de un contorno submamario, perdón. Medida del radio del busto se trabaja para cuando se hace ropa interior y va desde el pezón hasta la base del busto, pero variará, esa medida tendrá algún tipo de variaciones, muy seguramente según el brasier que esté usando la persona en el momento. Medida de contorno de busto, porque en mujer sí se llama contorno de busto, entonces ya saben, esta sí va por encima de la parte más prominente del pecho y pasando por detrás de los omóplatos, por debajo de las axilas, ahí sí, porque hace toda la circunferencia. Las demás medidas en femenino ya saben que se toman igual
a las medidas que vemos en masculino, el contorno de rodilla igual tienen que flexionar la pierna no tiene que estar en posición vertical, sino tiene que ir flexionada. El contorno de la bota lo mismo, entonces con el pie también inclinado va, va a ser para que la persona pueda tomar su medida. No va a tener el pie en la base, ya saben que pueden tomar ya sea la medida anatómica, pero es muy importante que tengan en cuenta la medida con el piecito inclinado pasando por encima del empeine y por detrás del talón. El contorno del muslo también se toma exactamente igual. El contorno del brazo se toma exactamente igual como ahorita miramos el contorno de bíceps, altura, el contorno de cintura, el contorno de cadera. Las mujeres pues hay medidas que son mucho más fáciles de identificar porque muchas mujeres tienen siluetas más marcadas que las siluetas masculinas. Pero en general, esas son las medidas como diferenciales que hay entre las líneas. En infantil se asemeja mucho al masculino, porque en infantil las niñas no tienen marcado aún el busto, no tienen marcado aún la parte del pecho, entonces no se entran a tomar medidas ni de altura de busto, ni de separación de busto, ni de radio. Ninguna de esas medidas se maneja más neutral como las medidas de masculino. ¿Preguntas hasta ahí? Chicas, ¿preguntas hasta ahí? No. Aprovechemos este espacio. Miren que la verdad me preocupa porque vi muchas evidencias con muchos errores y no quiero que cuando estén haciendo el ejercicio pues se vaya a ver reflejado también esos errores en el patronaje. O vamos bien ahí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Tú tomaste la medida de largo de cadera? Altura de Que es cadera. altura de cadera, perdón, que es muy parecida a la de largo de tiro. Entonces, pero yo veo que la de largo de tiro es más larga, o sea, va más abajo como de la nalga, digámoslo así. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia o en qué momento se toma, digamos, esa medida específica de altura de cadera? Muy buena pregunta, Gina. La altura de cadera es una medida, o sea, las dos son totalmente distintas. Por ejemplo, y la diferencia más grande se observa cuando van a hacer patronaje de pantalón y patronaje de falda, ¿sí? O sea, estas dos medidas se usan cuando vamos a hacer prendas inferiores. Entonces, si yo voy a hacer un pantalón, yo requiero tanto altura de cadera como largo de tiro, ¿sí? Porque el pantalón lleva tiro, lleva una costura en entrepierna. Cuando yo voy a hacer una falda, yo solo requiero altura de cadera, no requiero largo de tiro porque el pantalón no lleva ninguna costura por entrepierna. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia en la toma de medidas. Estas medidas las tomamos las dos por el costado de manera vertical, teniendo en cuenta la parte más prominente del glúteo, que es donde va mi altura de cadera, y la cintura. O sea, esos son los dos ejes fundamentales para yo tomar mi medida. Primero, voy a explicar altura de cadera, perdón. Entonces, para tomar altura de cadera, por el costado de la figura humana, tanto femenino, masculino e infantil, se toma igual. Voy a tener como referente dónde está mi cintura y dónde está mi cadera. Y voy a colocar mi metro de manera vertical desde cintura hasta cadera. Esta medida es mi altura de cadera, que me sirve cuando estoy haciendo falda y me sirve cuando estoy haciendo pantalón. ¿Hasta ahí claro? Ok, sí, señora. Listo. Ahora, para el largo de tiro, que es la que usted me decía, la diferencia que es muy similar. Entonces, con la persona sentada, porque ya no va a estar de pie, sino va a estar sentada, ¿sí? Sobre una base que sea recta. Entonces, voy a tomar mi largo de tiro y lo voy a hacer también teniendo en cuenta mi cintura, teniendo en cuenta mi cadera y teniendo en cuenta donde la persona está sentada. Lo voy a tomar por el costado y va desde cintura
hasta la base donde la persona esté sentada. Y esa medida es mi largo de tiro. Esa medida solo me sirve para cuando yo voy a hacer pantalón. ¿Claro hasta ahí la diferencia? Sí, profe. Gracias. Listo, Gina, muy bien. Entonces, es la medida más práctica que yo les decía y que no es práctico tomarla metiendo el metro por la entrepierna y dando toda la vuelta que quede como una U, porque no es cómoda ni para el cliente ni para uno, sino con la persona recta sentada en una base, pues va a ser mucho más práctica tomar esta medida. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? También quería preguntar, yo creo que la tomé, pero también se le toma nombre de pezón a pezón, esa medida, La separación de busto. separación de busto. En masculino no se toma la medida de separación de busto. Simplemente el ancho de pecho. Simplemente el contorno de pecho y el ancho de pecho y el ancho de espalda. De acuerdo, gracias. Que son estas: contorno de pecho que va toda la circunferencia, ancho de pecho que va de pliegue axilar a pliegue axilar y Y ancho de espalda que va de pliegue axilar a pliegue axilar pasando por encima de los omóplatos. de acuerdo, profe, gracias. Listo. Listo, niñas. Muy bien. Entonces, ¿estamos bien con el tema de toma de medidas? Sí se aclararon muchas dudas que son importantes para todo lo del tema de patronaje. Yo creería que sí, pero me gustaría escucharlas de ustedes. Están muy calladas. Están muy calladas, muy calladas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas frente a este espacio del toma de medidas, nos vamos a ir entonces a analizar los básicos. Ustedes saben que dentro de las evidencias que ustedes tenían que entregar, arrancábamos a partir de unos básicos y después hacíamos unas interpretaciones. Lo primero que se les solicitó fueron los básicos de masculino y luego las interpretaciones de las prendas masculinas. Hasta ahí vamos. Y también creo que habíamos arrancado con los básicos femeninos, si mal no recuerdo, dentro de lo último que habíamos socializado, pero ahorita lo revisamos bien. Entonces, para tener en cuenta los básicos, voy a volver a compartir pantalla. Van a tener ustedes en cuenta el manual de patronaje SENA. Yo a ustedes ya se los compartí. Quien no lo tenga, por favor, me dice, vuelvo y lo envío por el grupo, no hay ningún inconveniente. También les compartí los videos tutoriales donde se explica el desarrollo de estos básicos, porque la semilla de ustedes trae un paso a paso escrito con algunos elementos visuales de los pasos, pero no es lo mismo como ver la construcción desde los videos tutoriales que están allí en la plataforma del SENA. Entonces, vamos a arrancar con el masculino, que fue el de lo primero que se le solicitó. Espere que esto me está buscando donde no es. Perdón, acá un segundo. Entonces, aquí en masculino, lo primero que tienen que comprender es que las medidas de este cuadro de tallas masculino vienen en pulgadas. Eso quiere decir que el primer ejercicio que tengo que hacer es convertir esas medidas de pulgadas a centímetros. ¿Cómo las convierto? Muy fácil. Entran a Google, colocan convertidor, entonces convertidor de pulgada a centímetro. Google tiene una aplicación súper chévere. Entonces, que mi contorno de cintura es 33 pulgadas. Eso quiere decir que en centímetros es 83.82. Luz Andrea alzó la mano. Luz Andrea. Luz Andrea, no la escuchamos.
Profe, qué pena, si no estoy mal en el grupo o en el material de formación, hay un documento donde ya vienen convertidos esa tablita todos en centímetros. ¿Sí? Ah, bueno, es que dentro de las evidencias que me han entregado, hubo una personita que me entregó los patrones hechos como si no hubiese convertido las pulgadas y los patrones quedaron totalmente desproporcionados. Entonces estoy haciendo esta claridad porque es importante que todos tengamos eso claro, que en el manual de patronaje SENA el cuadro de tallas masculino viene en pulgadas, pero no quiere decir que lo voy a trabajar en pulgadas, sino lo debo trabajar en centímetros, ¿sí? Porque o si no el molde no me va a dar, el molde va a quedar horrible y no va a ser eh, factible que lo podamos trabajar así, no nos va a dar como debe quedar el resultado final. Helga tiene la mano levantada. Profe, yo siempre he tenido como la curiosidad, cuando hablamos de talla 33, por ejemplo en SML, ¿qué talla es la 33? O sea, a partir de dónde uno puede partir, ¿qué es la SXSML? Bueno, en este cuadro de tallas, como vienen pulgadas, hasta la talla 32, acá como acá esta parte, podríamos hablar que es una talla S, esta podríamos hablar que es una talla M y esta podríamos hablar que ya pasaría a ser una talla L, ¿sí? Pero todo dependerá mucho de cada cuadro de tallas. O sea, este es un solo cuadro de tallas y es el cuadro de tallas SENA. Cada marca, cada empresa, cada emprendimiento tiene su propio cuadro de tallas. Entonces, no tiene que ser siempre que es con lo único que ustedes puedan trabajar es con el cuadro de tallas SENA, no. Por lo menos para entregar las evidencias, pues sí les toca trabajar con el cuadro de tallas del SENA. Pero si ustedes ven que más adelante pueden ajustarlo a otro cuadro de tallas, pues podrán hacerlo, no hay ningún inconveniente y es totalmente viable y práctico que lo hagan. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los cuadros de tallas del SENA vienen pequeños, ¿sí? Las medidas vienen pequeñas y más que todo Exacto, sí. en Sí, porque femenino. Señora, la S, cuando uno lo trabaja de manera industrial, en realidad es la M. sí, Entonces, sí, en el SENA trabajan las tallas más pequeñas. exactamente. Entonces el cuadro de tallas del SENA es pequeñito. Entonces, por eso les digo, es un cuadro de tallas diferente. Cada empresa tiene un cuadro de tallas distinto. A veces, ¿qué pasa? Hay marcas que nosotros, si vamos a comprar un pantalón, somos talla 8. Si vamos a comprar en otra marca, somos talla 10. Si vamos a comprar en otra marca, quizás sean talla 6, ¿sí? Todo varía según la marca porque cada empresa tiene su cuadro de tallas distinto. Por eso vuelvo y les reitero, el cuadro de tallas del SENA es pequeño, entonces para que ustedes tengan claridad y verifiquen pues cuál talla es la que más se asemeja a ustedes o a la persona que quizás ustedes le vayan a hacer la prenda. Y pues cómo pueden tomar como referente, toman como referente los contornos, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de busto, para que ustedes puedan ubicar cuál talla es la que más, con la que ustedes tienen una mayor relación o afinidad. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Bueno, entonces, porfa, quería hacer esa claridad y ese paréntesis porque vi una evidencia que me llegó de esa manera, entonces no quería que pues más adelante me llegaran más evidencias así, aunque también hubo unas evidencias que llegaron bien, pero era mejor hacer la claridad. Entonces ya teniendo claro que ustedes tienen el cuadro de tallas en centímetros, fabuloso. Quien no lo tenga o no lo haya revisado dónde está el cuadro de tallas centímetros, ya saben que deben hacer la conversión y una forma muy fácil de hacer la conversión es en Google. Ustedes ahí tienen el convertidor o multiplican la medida por 2.54, que es el equivalente a una pulgada. Luego de que tenemos nuestro cuadro de tallas convertido, vamos a empezar a encontrar esos patrones base, ¿sí? Que son los iniciales con los que trabajamos. Acá está el patrón base superior de la camisa clásica, ¿sí? Recuerden que tienen que hacer camisa clásica y camisa slim fit, que es más pegadita al cuerpo. La clásica y la slim fit, la diferencia es que una en contorno, a la clásica le sumamos
contorno de pecho dividido en 2 más 10 centímetros y a la Slim Fit le sumamos contorno de pecho dividido en 2 más 5 centímetros, o sea, solamente le damos 5 centímetros de más. Esas son como las dos diferencias la diferencia que tiene. Ustedes se van a dar cuenta, y quienes ya han visto los videos tutoriales, se pudieron dar cuenta de que trabajamos con el contorno más grande y con el largo más largo. A partir de allí se construye el rectángulo inicial y a partir de ese rectángulo inicial empezamos a trabajar todas las medidas de deducciones. Las medidas de deducciones son todas estas formulitas que ustedes ven ahí, P dividido en 6 más 9, que es contorno de pecho, la P. Aquí les dan algunas indicaciones dentro del manual, pero cuando están ustedes viendo el video, pues también van a ver indicaciones. Hay partes de las fórmulas que se han ajustado, pero no se han ajustado en el manual, sino, perdón, tienen un ajuste en la explicación cuando la instructora está construyendo el patronaje en esos paso a paso. Entonces, por favor, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y más que todos esos ajustes están en los contornos de cuellos, porque se ha evidenciado cuando se ha prototipado, es decir, cuando se ha hecho las muestras físicas, que los cuellos quedaban muy grandes. Entonces se hicieron esos ajustes a las fórmulas para que tengan en cuenta esos ajustes y están ahí implícitos y están bien explicaditos en el paso a paso de los videos de YouTube. Ustedes pueden revisar cuando hayan terminado su molde. Yo que les recomiendo, revisen este manual, esta imagen y miren si realmente se asemeja a lo que ustedes construyeron. Hay personas que me entregan la evidencia y el cuello es una cosa mínima. O sea, el cuello, no quiero firmar, quiero rayar. Perdón aquí. ¿Cómo hago para quitar lo que me metí? Ay, Dios, aquí sí puedo rayar, no. Aquí firmar no quiero. Cerrar. Ya. El cuellito, entonces, hacen un cuellito y es una cosita así, chiquita. Sí, entonces aquí un cuellito que no cabe la cabeza de nadie, así un cuellito chiquito, 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 o el hombro lo hacemos así tan chiquito y la sisa está una sisa súper torcida, ¿sí? Entonces cuando yo veo un molde así de desproporcionado, pues ya sé que hay errores, ¿sí? Puede ser que no, hay personas que no dividen el contorno de pecho, sino hacen con todo el contorno de pecho, no lo dividen en dos, sino hacen todo el contorno de pecho y le suman 10 y eso les queda un rectángulo gigante y el molde no les da por ningún lado. Entonces hay que tener en cuenta desde el rectángulo inicial que las fórmulas estén bien aplicadas o si no, pues no nos van a dar el molde como queremos que sea el resultado. Y ustedes pueden tener como referente, vuelvo y les indico, este molde, ¿sí? O sea, que ustedes cuando terminen su molde, ustedes digan, no, voy a compararlo con el que está en el manual, si efectivamente se parece, se asemeja, es similar a lo que me solicitaron dentro del manual, dentro de la actividad. No puedo borrar eso. Importante que diferencien. Entonces, primero ustedes están haciendo el básico. El básico quiere decir la construcción inicial y acá en el manual de patronaje lo dice muy claramente. Patrón base masculino clásico. Esto es la parte superior. Sí, entonces el patrón base masculino clásico. Este es el resultado de la primera evidencia. El patrón base. Luego, a partir de ese patrón base, se hace la interpretación de la camisa clásica, que es la que tiene los avíos o los complementos que llaman en la construcción del patronaje. Entonces hablamos del cuello, hablamos de los bolsillos, hablamos del corte de la almilla, por ejemplo, hablamos de la pechera, todos esos complementos ya están dentro de la interpretación de la prenda. Y esa interpretación de la prenda nace a partir de ¿qué? Del básico. O sea, yo tengo que tener el básico para poder hacer la interpretación de la prenda. Son dos cosas distintas. Cuando yo ya tengo bien montado este básico, yo debo calcarlo, ¿sí? O sea, debo calcar el croquis del básico en otro papel, separarlo, saber que este es mi posterior, perdón, mi pulso,
y calcar mi delantero por aparte, separarlo, saber que este es mi delantero. Cuando lo estén calcando, yo que les aconsejo, calquen las líneas de construcción. Líneas de construcción quiere decir, por ejemplo, esta línea, la línea, la línea de sisa. Calquen todas las líneas para que sea más fácil para ustedes la construcción del molde. Entonces ya saben que ¿cómo hago para cambiarle color a esto? A veces me siento que me atropella la tecnología. Quiero cambiarle el color y no sé cómo. Bueno, entonces separo mi posterior y separo mi delantero. Cuando tengo este básico, si ustedes se dan cuenta acá en la construcción, ustedes van a ver clarito el básico, es decir, el básico es el que llega aquí a la altura de la cintura, ¿sí? Aquí está, este básico. Ay, ¿qué pasó? Entonces, a la altura de la cintura, van a ver aquí el croquis de este básico, que es este que está acá clarito, que es más chiquito, ¿sí? Aquí está el croquis del básico, que es más chiquito, porque a partir de ese básico es que ustedes empiezan a hacer las amplitudes o las interpretaciones, que es correr tantos centímetros, bajar tantos centímetros, ¿sí? Por hombro, por costado sisa, teniendo en cuenta pues todas las indicaciones que se dan en el video tutorial, que es mucho más práctico. Y ya cuando tenemos ese básico, pues empezamos a jugar con todas las interpretaciones. Obviamente varía el largo de la prenda porque ya es una camisa. Ya empiezan a salir complementos como la almilla. La almilla son dos, está dividida, ¿sí? Pero esta almilla tiene una constante porque esta almilla termina siendo una pieza completa. Que ustedes van a ver más adelante cómo se hace todo el despiece. E inclusive ahí dentro de los videos tutoriales están ya las indicaciones de cómo hacen el despiece de las piezas, valga la redundancia. Pero entonces ya es otro molde totalmente diferente que nace a partir de el básico. Eso en cuanto al básico superior. Y pues obviamente acá está el complemento de la manga, que también ustedes lo tienen que hacer dentro de la evidencia. Y esa manga pues va a tener su portañuela y va a tener su puño, ¿sí? Luego van a encontrar el patrón base superior de la camisa Slim Fit. Entonces, ese patrón base que ustedes ven acá, perdón, ya saben que es similar al patrón base que vimos de la camisa clásica. Inclusive ya tiene acá el corte de la almilla. Y ya está después la interpretación de esa camisa Slim Fit con el complemento de la almilla ya terminada, la pechera, que ya no es una pechera sobrepuesta, sino es una pechera que sale completa. Luz Andrea tiene una pregunta por el chat. Profe, yo hice mi básico de pantalón de hombre para silueta Slim Fit, es decir, puse contorno dividido en 4 más 0.7 para hacer mi interpretación de Slim Fit. No sé si los valores de pantalón Slim Fit aplica para esta silueta. ¿Usted quiere preguntarme si lo que usted colocó de fórmula para el contorno es el correcto, Andrea? ¿Me confirma si esa es su pregunta? Luz Andrea. Bueno, mientras Luz Andrea me contesta, vamos con Helga que tiene la mano levantada y luego Verónica. Helga, bajó la mano. Verónica. Profe, en esa camisa Slim Fit, yo veo que no tiene bolsillo. ¿No hay problema de que no se le haga el bolsillo o igual hay que hacérselo así como a la clásica? Si usted quiere, puede hacer el bolsillo por los avíos y los complementos, pero si no, lo puede dejar. Para mí lo más importante es la interpretación como tal de la camisa, no los complementos, sino la camisa es como la base fundamental de esta evidencia. Ah, bueno, profe, y otra pregunta. Tengo una duda en cuanto a el patrón del pantalón. Resulta de que ahí nos dan el básico para hacer el pantalón,
Entonces, la evidencia sería solamente hacer ese básico o hay que hacer un pantalón como los que nos muestran ahí, sea ya el clásico o sea el slim fit. Tienen que hacer ambas, porque recuerden que en la evidencia de básicos tienen que hacer los básicos superiores y los básicos inferiores, es decir, el básico de superior slim fit y clásica y el básico de pantalón. Y ya en la de interpretación les dice que tienen que hacer interpretación de camisa clásica, interpretación de camisa slim fit y interpretación de un pantalón. Entonces tienen Sí, que hacer los profe, dos. sí, pero entonces el pantalón también sería, o sea, el pantalón sería el base de pantalón y el pantalón clásico o sería, ¿cómo me hago entender? O sea, el básico del pantalón, sí o sí hay que hacerlo, Ajá. pero entonces hay que hacer también el pantalón clásico y el slim fit o uno de los dos. Uno de los dos. Porque Ah, ahí, ya. ahí en la guía, venga, la vamos revisando de una vez y para yo no decirle mentiras y que después yo esté diciéndole, no, si uno de los dos y después sean los dos y le haga falta la mitad del trabajo. Espérenme ya de una vez. Abrimos acá y corroboramos exactamente como dice la guía de aprendizaje. Espere, la abro mejor desde acá la guía. Escritorio. Fase de planeación están ustedes, guía de aprendizaje 2. Aquí nos vamos a ir la evidencia. Entonces, construcción de básicos, aquí exposición, bla, bla, bla. Aquí, creación de modelos. Esta primera es construcción de trazos básicos masculinos, entonces acá está. Base superior clásica y slim fit. Y base inferior de pantalón clásico. Y base de camiseta t-shirt. Ah, acá otra cosa importante. En el manual de patronaje, ¿dónde está este? En el manual de patronaje, en la guía les están pidiendo el básico de camiseta. Para sacar el básico de camiseta lo pueden sacar con el básico de camisa clásica, ¿sí? No tienen ninguna otra variación. La única diferencia que hay, porque una camiseta es una prenda holgada, entonces no la vamos a sacar con la slim fit porque va a quedar más sujeta al cuerpo, si lo van a sacar con el básico de la clásica, de la que dice camisa clásica. Listo, no hay ningún otro tipo de variación para camiseta, para que no se confundan. La única diferencia en t-shirt es el largo de manga. Entonces ahí sí en largo de manga ustedes se van a dar cuenta y en el video tutorial están que en las cabezas de manga tienen variaciones para cuando estamos hablando de manga formal, manga sastre y manga deportiva. En t-shirt pues vamos a saber es una manga deportiva, ¿sí? Porque es una prenda deportiva. Escribas, yo lo hice para que me quedara con siluetas. Montar pantalón, pero la instructora lo hizo. De su básico clásico le modificó los valores para reducirlo y que quedara más ajustado. Entonces no sé si los valores están en el pantalón sin fit o los no, Luz Andrea. Si su merced activa el micrófono y me hace la pregunta, sería más fácil, Luz Andrea. No sé si sea factible que usted abra su micrófono. Entonces, los básicos ya saben, básico superior clásico, básico slim fit y básico de pantalón. La de t-shirt va a ser la misma de la base superior clásica. Y en ya la creación de modelos, entonces miren, acá les dicen, proponga 2 prendas inferiores y superiores casuales de caballero. Entonces, como les están diciendo que propongan 2 prendas inferiores, pues yo les decía a ustedes, pueden hacer un pantalón y pueden hacer una bermuda o pueden hacer un pantalón y una sudadera, ¿sí? Pero pues, o pueden hacer el pantalón como en el video tutorial ustedes se van a dar cuenta que la instructora explica que hay unas siluetas, está la silueta clásica, está la silueta slim fit y está la silueta fit fit, que es la silueta que queda más pegada. Entonces ustedes pueden trabajar también con la diferencia de las siluetas o con la diferencia de la prenda, haciendo una sudadera y haciendo una bermuda. ¿Sí me explico ahí, Verónica? Sí, señora. Profe, pero tengo otra pregunta.
señora. Lo que pasa es que como yo no encontré en el manual la de la T-shirt, yo busqué un video y lo hice en base a un video pues que vi en YouTube. Ujú. El problema fue que cuando terminó el video dijeron que ese patrón ya tenía las costuras incluidas. Entonces igual yo lo hice así, lo dejé así, pero tenía pues como la duda de preguntarle primero si dejo ese o mejor hago otro según pues las indicaciones que usted acaba de decir, teniendo en cuenta el básico de la camisa clásica. Sí, pues si quiere, si usted ya hizo ese, deje ese y me lo envía. Pero si, como estamos hablando del patronaje con el modelo Sena, sí sería importante tener en cuenta es el manual de patronaje Sena. Yo sé que no es el único que existe, que hay muchísimos patronajes diferentes, inclusive el Sena de Antioquia maneja el patronaje, no para titulados virtuales, porque para titulados virtuales se maneja solamente este manual de patronaje, pero en Antioquia manejan es el patronaje. Que se manejaba desde el año 94, que es el que viene con el estilo europeo, que es que en este momento se me olvidó el nombre, viene de una técnica española y pues es el que se venía trabajando desde el 94. Este manual de patronaje Sena, que es japonés, se viene implementando desde el 2011 y pues es con el que se están trabajando las tituladas virtuales. Entonces sí me gustaría que ustedes tomen como referente es este manual de patronaje, porque pues se supone que no es la única técnica, pero sí es la técnica que ustedes están aprendiendo en el Sena. Ah, bueno, profe, entonces en ese caso, por ejemplo, para uno hacerle pues como la adecuación de la camisa clásica, llevarla a la t-shirt, ¿cómo trabajaría, por ejemplo, uno el cuello y cómo sabrías lo del largo de la manga? Bueno, para el largo de la manga no está en el cuadro de tallas. Tiene que tener usted como referente una medida que usted le tome a una persona para definir el largo de la manga, por una parte. Y segundo, para el contorno de cuello, a partir de de ese básico que está acá, de ese básico, perdón, acá reduzco esto. Entonces, a partir de este básico que usted ya construyó, entonces usted sabe que le sale un contorno de cuello, ¿sí? Entonces, usted hace, después de que tiene ese básico, usted hace unas interpretaciones, le da unos desahogos, ¿sí? Tanto en largo de cuello como en ancho de cuello, para que el cuello quede más grande. Y usted, si quiere, lo corrobora y lo verifica con el contorno de cuello que usted ha tomado o con el contorno de cuello que está dentro del cuadro de tallas. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, ya la entendí. Lo mismo el largo de hombro, porque el largo de hombro hay que darle unos desahogos. O sea, a partir del básico, el básico es el que nos da como la medida anatómica pegada al cuerpo. Pero ese básico yo tengo que darle unos desahogos, unas amplitudes. Entonces, obviamente, el hombro tengo que ajustarlo, correrlo también por hombro sisa. El hombro ya, pues, obviamente va a quedar como más holgado. También la sisa acostado, yo tengo que ampliarla y disminuirle para darle más holgura a la sisa. Entonces, por ende, toda esta medida del contorno de sisa me va a cambiar porque el molde me va a quedar mucho más holgado. Es una prenda deportiva. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Frente a la pregunta de Luz Andrea, yo creo que era lo que ahorita estábamos hablando de la silueta de pantalón. Cuando usted creó, me imagino que usted arrancó con base en el patronaje del básico inferior, ¿sí? Ese básico inferior de pantalón que ustedes lo van a encontrar aquí, acá está. Entonces, ese básico, se supone que el pantalón ya sale con costura. Si ustedes se fijaron en los tutoriales, la instructora da unas explicaciones de cómo se reparten los márgenes de costura, tanto en el delantero como el posterior, para que ya el pantalón salga con las costuras. Alguien me preguntaba, profe, yo solo tengo que hacer el delantero en un lado y aparte el posterior. Para yo construir mi posterior, tengo que tener mi delantero. O sea, el delantero es como la base del esqueleto para yo poder construir el posterior, ¿sí? Sin tener el delantero, pues no voy a poder construir mi posterior. Entonces, yo construyo mi delantero y ese delantero, cuando lo tengo construido, lo calco
para sobre el delantero poder construir el posterior. O hago la construcción completa, construyo el delantero y sobre ese delantero construyo el posterior y luego calco el posterior. Las dos son opciones viables. Por ejemplo, dentro de las evidencias que me entregaban, yo encontraba a veces líneas de aplome que solamente iban desde línea de cadera hacia abajo y no me iban hacia cintura. Entonces yo no entiendo cómo habían sacado esas líneas de aplome porque la línea de aplome debe ir desde cintura hasta largo total. Esa línea de aplome que me sirve cuando yo hago el tendido de tela para poder aplomar los moldes y que, por ejemplo, en la bota no se me esté girando. No sé si les ha pasado con algunos pantalones que a veces compramos tanto de buena marca como de marca regular que las botas se tuercen. Entonces, que la bota, que la costura que iba por el costado en la entrepierna me está quedando en la mitad de la pierna. Se va girando la bota y es porque no aplomamos correctamente los pantalones. Ahora, lo que hablaba Luz Andrea de las interpretaciones ya de los moldes, si yo voy a hablar de una silueta slim fit, si voy a hablar de una silueta clásica o si voy a hablar de una silueta fit, los contornos de esos pantalones me van a variar. Ustedes tienen que identificar con cuál silueta van a trabajar para que a partir de esa silueta que ustedes van a trabajar, le hagan los correspondientes ajustes a los pantalones. ¿Listo? Acá están las dos siluetas como más comunes, que es el pantalón clásico y el pantalón slim fit o ajustado. Y este pues ya tiene sus correspondientes avíos o complementos. No sé, Luz Andrea, si le respondí a su pregunta. Entonces, a partir Pues yo del... creo entender que lo que la compañera está preguntando. ¿Qué? Lo que pasa es que en el video la instructora ya trabaja, está haciendo el básico del pantalón y después ella está aplicando las fórmulas, una fórmula para trabajar en base al pantalón clásico, o sea, al que es amplio. Ujú. Y me parece que lo que la compañera le está preguntando es que ella aplicó una fórmula que dice que es el contorno dividido en 4 más 0.7, que si esa fórmula es la correcta para la silueta Slim Fit, porque cuando se trabaja la silueta Slim Fit es una fórmula diferente a la de la clásica. Entonces pensaría yo que lo que la compañera le está preguntando es eso, si la fórmula que ella le está mencionando ahí es la correcta para trabajar la silueta Slim Fit. Pero es que, por ejemplo, para trabajar la silueta base del pantalón, no le vamos a añadir todavía nada. O sea, para la base es contorno, la cuarta del contorno de cintura sola, sin darle ningún tipo de ampliación. Ya cuando estamos hablando del pantalón clásico, estamos hablando en cintura, ¿no? Cuarta de contorno de cintura más 3 centímetros. Y si estamos hablando de la silueta slim fit, estamos hablando también solamente de la cuarta del contorno de cintura. Y aquí esos 0.7 no se los estoy sumando al contorno de cintura, sino los estoy subiendo por el costado para darle la curvatura. Pero no sé, vamos a mirar acá el video rapidito. Mientras hallo. En la línea de cadera, dicen acá. Mira, a ver, mira. Aquí, cuarta de contorno de cadera. Más 2 en el pantalón clásico y en el slim fit, cuarta de contorno de cadera más 0.7. Ahí está bien como usted lo está haciendo si quiere hacer la slim fit. Está el 0.7, que estaría bien la aplicación que usted le está dando a la interpretación, porque en el clásico solamente le sumamos 2 y en el slim fit le suman 0.7. Entonces sí estaría correcto, Luz Andrea. Listo. Otra cosa que también les explican en los videos tutoriales, ustedes pueden hallar las pretinas, ya sea pretina recta o pretinas anatómicas. Ahí les explican las dos diferencias y cómo sacar las dos pretinas. Las botas también tienen variación, obviamente, si la silueta es slim fit o si la silueta es clásica, o si ustedes van a hacer una sudadera, entonces tienen que hacerle
pues las ampliaciones correspondientes, ya no estamos hablando de pretina, sino vamos a hablar de caucho, sí, entonces ya hay que hacerles muchas variaciones. Muchas gracias, sí, Verónica, que explicó ahí. Eso es un buen equipo. Entonces, preguntas hasta ahí frente a la evidencia de masculino, de lo que tienen que presentar. Bueno, no escucho por ahí preguntas. Ahora, la evidencia de femenino. Lo mismo, en evidencia de femenino van a tomar el patrón base superior, ¿sí? Que es el corpiño. Aquí está en el manual de patronaje, está diferenciado por partes, por pasos, pero el resultado final debe ser este, obviamente con sus líneas de construcción. Con sus líneas de construcción, profe, yo la presenté, pero voy a hacer el slim fit. Ok, Luz Andrea. Con líneas de construcción quiere decir el rectángulo inicial, o sea, el molde no me puede quedar así como yo estoy viendo el esqueleto, sino yo debo ver las líneas de construcción de los rectángulos iniciales, ¿sí? Y las líneas de construcción, no tanto pues punteadas y descritas, obviamente no, pero sí las líneas de construcción de las líneas de anchos, las líneas de contorno de busto, las líneas de la separación de busto, etcétera, para llegar al resultado final, que es esta silueta, pero con sus respectivas líneas de construcción. Entonces, lo mismo, voy a verificar en el molde que voy a entregar que sea similar a lo que me está mostrando el manual de patronaje SENA. Eso por un lado, en cuanto al patrón base. Ese patrón base superior es el de la primera evidencia que me pide ahí la guía de aprendizaje, de la primera evidencia de femenino, después del video de toma de medidas, obviamente. Entonces están los lineamientos de la construcción de los trazos básicos. Entonces me está hablando de la base superior, que es el que les estoy mostrando, que es el corpiño, la base inferior de falda y la base inferior de pantalón. Entonces acá me voy a ir luego a la base inferior de pantalón, que es el que sigue acá. Entonces acá está también el paso a paso de la construcción, pero el resultado final debe ser el pantalón delantero y el pantalón posterior, que ya saben que para el posterior debo tener como base el delantero. Si no puedo hacer la construcción del posterior, si no tengo el delantero. Y la base de falda femenina, que está el posterior y el delantero. Quedan en un solo moldecito, inclusive la instructora en la descripción que trabaja sale en uno de los videos, si mal no recuerdo, sale desde un rectángulo completo las dos piezas o salen las dos piezas por separadas. En este momento no me acuerdo exactamente cómo está el video, pero sí es importante diferenciar el posterior del delantero, que las diferencias son mínimas, está en la parte de la cintura y en la parte de las pinzas, ¿sí? Que acá está que en el posterior se baja 1 centímetro por centro atrás, en delantero no se baja nada, y la largo de las pinzas, que en el posterior este tipo de falda trae la base con una sola pinza, pero la pinza la trae en ambas partes, tanto en posterior como en delantero. Buenas noches, profe. ¿Usted podría compartir el PDF en el chat? Yo estoy sin el computador, no puedo ver mucho el celular, le agradezco. Este PDF ya se los comparto por el WhatsApp. Creo que ya lo tenían, pero permítame un segundo. Ya se los busco y se los comparto nuevamente. El manual de patronaje. Está ahí, yo lo envié hace poco, pero me excusan por los que lo tienen. Lo voy a enviar otra vez. Y a veces saturamos mucho los chats con la misma información, pero ya se los estoy enviando nuevamente. Me confirman por favor si les llega para que puedan ver bien. Sí, profe, ya llegó. Listo, mil gracias. El base de la falda solamente hagan la falda de una pinza, no tienen que hacer la falda de 2 pinzas, solamente la base de una pinza. Eso en cuanto a la evidencia de los básicos. Luego de la evidencia de los básicos les dicen que hagan la evidencia de la creación de modelos. Yo no recuerdo, me confirman por favor, si esta ya yo la había socializado la clase pasada o no. No, profe, habíamos quedado solamente Hasta los en... básicos.
Sí, señora. Bueno, ¿ustedes quieren que yo les socialice esta siguiente evidencia o paramos hasta ahí? Porque la verdad han sido muy poquitas las evidencias que me han entregado. Yo sé que es mucho trabajo. Ustedes saben que esta fase va hasta el año entrante, o sea, no quiero como atafagarlos tanto con actividades, pero sí quiero que volvamos a revisar el cronograma. Ay, perdónenme, ustedes pensarán que yo soy despistada, pero es que tengo 3 fichas, las 3 fichas tienen cronogramas diferentes, programas diferentes, y yo no tengo en mi memoria exactamente cuál es el cronograma de cada uno. Eh, ya voy a revisar el de ustedes acá. Ustedes tienen su fase de planeación del componente técnico, va hasta el 15 de octubre, ¿cierto? Entonces estamos a 15 de septiembre, o sea, nos queda un mes exacto para terminar de hacer. Yo ya les desglosé, ya les socialicé el cuestionario, ya hablamos del cuestionario, hablamos del video toma de medidas masculino, hablamos de la construcción de trazos básicos masculinos, hablamos de la creación de modelos de masculino, hablamos del video toma de medidas más femenina, perdón, hablamos de la construcción de trazos básicos femeninos. Nos quedaría por socializar creación de modelos femeninos, que es la interpretación que usted le van a hacer a ciertas prendas, el diario de campo y los trazos básicos de línea bebé. Entonces ustedes me dirán, si para la siguiente semana socializamos esas 3 evidencias que nos faltan y dejamos ahí para que continúen trabajando en lo que están, o les socializo las 3 evidencias. Pues lo que debemos hacer. Profe, disculpe, sí me gustaría de pronto la otra semana porque digamos, hablo de mi parte, yo soy nueva en esto y hasta ahorita estoy digamos como, como masticando bien las ideas, como sí, como investigando antes de ponerme a realizar todas las actividades, porque pues ponerme a hacer por hacer no es la idea. Sí, Entonces, no, y sí, como yo sé que sí, es harto, porque es que sí, es ustedes están bastante. haciendo los 3 básicos masculinos, los 3 básicos femeninos, las interpretaciones masculinas, los videos de tomas de medidas en línea masculino y femenino, entonces yo siento que ya es bastante trabajo. Y como estamos bien de tiempo, porque nos falta un mes, entonces podríamos la otra semana socializar las 3 que nos hacen falta, pero con el compromiso de que, ¿verdad? Empiecen a continuar, bueno, quienes ya empezaron a continuar a enviarme actividades y quienes no han iniciado, empezar a enviarme actividades. Porque miren, ya les mostré el cronograma. O sea, hemos socializado bastantes evidencias, pero el avance no ha sido muy significativo en la mayoría de los casos. Son muy poquitas las personas que me han entregado actividades y muchas de las personas que me han entregado actividades tienen errores, entonces tienen que corregirlos, ¿sí? Sí, Entonces, profe, ahí sí despejaste como, o sea, en mí despejaste como muchas dudas que tenía. Entonces, la ujú. verdad, pues no opino mucho porque pues la verdad soy nueva en esto y pues hasta ahí muchas gracias, profe, porque hoy sí como que he comprendido muchas cositas. No, y esa es la idea, porque de lo que están viendo ahorita es una parte fundamental de su proceso formativo, porque el tema de patronaje es como uno de los pilares, o sea, no todo es diseñar, no todo es plasmar porque el papel aguanta todo, pero cuando lo vamos a aterrizar realmente en un molde y lo vamos a aterrizar realmente en una prenda, pues ahí es cuando a veces nos estrellamos con el mundo, porque no todo lo que no todo lo que se dibuja se puede hacer tan fácilmente. Entonces es importante que aprendamos a patronar desde con buenas bases para poder hacer pues todo lo que se nos pase por la cabeza. La verdad, muchas gracias, profe. Listo, muy bien. Verónica, Profe, qué pena tanta preguntadera. no, tranquila. El- Lo que pasa es que en esta evidencia que dice exposición digital, creación de modelos, habla de la creación, pues de la evidencia que se debe entregar, no la entiendo muy bien. Esa es de la que está después de la construcción de trazos básicos masculinos. Sí, No, esta que está no me acá, queda como claro. creación de modelos femeninos. Esa no la hemos socializado aún, porque es la que les estaba diciendo que si se la socializaba hoy o se la socializaba la semana entrante, porque ya cuando ustedes tengan los básicos femeninos, pues empiezan a hacer las interpretaciones de los modelos femeninos.
No, profe, es que hay otra, o sea, esa es la de los femeninos es una, pero más arribita hay otra y creo que es del masculino. Ah, pero esa sí la socializamos. Mire, esta, Sí, exposición digital, creación de modelos. Esta sí la socializamos, que era lo que yo les decía a ustedes, la clase de la semana pasada. Si quieren, volvemos y la releemos. Para el desarrollo de esta evidencia, tenga en cuenta los conceptos preliminares para realizar el trabajo, el patronaje en línea masculina, abordando el material de formación, fundamentos del patronaje, patronaje masculino básico. Siga las instrucciones que se dan a continuación. Primero les dicen, proponga 2 prendas inferiores y superiores casuales de caballeros. Entonces acá yo me iba al manual de patronaje Sena y les decía, como ustedes hicieron el básico masculino, ustedes hicieron el básico superior de camisa clásica, el básico superior de camisa slim fit, entonces van a hacer una interpretación de camisa slim fit y una interpretación de camisa clásica. Ahí ya están 2 interpretaciones, ¿listo? 2 interpretaciones superiores. ¿Sí voy bien ahí, Verónica? sí, señora, o sea que, por ejemplo, tendría que, en este caso, uno proponer una prenda diferente a la camisa clásica y a la slim fit y a la que sea diferente también a la t-shirt. No, O no, no, sea, no. Es que una cosa son los básicos, que es lo que yo les mostré acá. El básico es esto, el básico es solamente el croquis que va hasta la altura de la cintura. Ya la interpretación de ese básico, que es lo que me está pidiendo en la creación de modelos, es cuando ya a partir de ese básico, que era el croquis que yo les decía que se ve más clarito, yo empiezo a hacer toda la camisa en general, que ya me va a cambiar el largo, ya me va a sacar la botonadura, ya me va a sacar la almilla, voy a tener cuello, voy a tener manga, voy a tener puños, etcétera, ¿sí? sí. Entonces ahí ya es cuando entra la creación de modelo. Una cosa es solo el básico, que es la primera evidencia, que son los básicos, este croquis, y ya la segunda evidencia es la creación de modelo, que es la camisa slim fit como tal. Que ¿cuál es la variación que yo puedo hacer, por ejemplo? Entonces yo quiero que mi almilla no me quede recta, sino mi almilla me quede en pico, o mi almilla me quede con una curvatura, o mi almilla me quede redonda. Todos esos son diseños, ¿sí? Ah, o sea, lo que entiendo es por decir algo, uno coger la camisa slim fit y hacerle algún tipo de variación, De sea en corte, el de cuello, diseño, el en el largo. bolsillo, Ah, exacto. ok, ya lo entendí, pero Sea manga corta, sea manga larga, ¿sí? Todo ese tipo de variaciones. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando van ustedes, por ejemplo, a Arturo Calle y cojan las camisas, ustedes van a ver en qué varían en los cuellos, en el pico del cuello, en que tiene bolsillo, en que no tiene bolsillo, en que tiene almilla, en que no tiene almilla, en que la almilla va en B, en que la almilla va recta, en que la almilla va redonda, en que lleva la curvatura en el largo de la camisa o va totalmente recta o lleva abertura por costado. Esos son los tipos de interpretaciones que se le hace a la prenda, ¿sí? sí, señora, entonces igual se diseña el patrón igual haciéndole ese tipo de modificación, o sea que se le añada un bolsillo, se le cambie el cuello, se le cambie el largo de la Entonces, por manga, o ejemplo, sea, usted a la camisa no va a hacerle camisa con cuello y pie de cuello, sino va a hacer una camisa con cuello tipo Nerú o militar, que sería solamente esta parte del cuello. O yo voy a hacerla con cuello tipo solapa, que ahí están las interpretaciones dentro de los videos tutoriales que les mostré del video del canal del Sena, están los videos de los cuellos por unión de hombro, los cuellos por extensión, ¿sí? Ahí están ese tipo de interpretaciones también. ¿Listo, Verónica? sí, profe, ya le entendí, muchas gracias. Entonces, ¿ya queda claro lo que tenía usted dudas frente a esta evidencia? Sí, señora, ya me quedó claro. Listo, Muchas entonces, gracias. una evidencia es los básicos. Los básicos que son el croquis. El croquis primero que les mostré. Y la otra evidencia es la interpretación. O sea, esta primera es el croquis. Construcción de trazos básicos. ¿Yo qué quiero ver? El croquis. Y en la siguiente evidencia que me dice creación de modelos, exposición digital, creación de modelos, ya es
la interpretación que yo voy a hacer con base a esos básicos y voy a hacerle una variación y voy a hacer una interpretación tanto una camisa slim fit como una camisa clásica con sus diferentes complementos. ¿Listo? Sí, señora. Yo todo este tiempo hablando como loca y mostrando el manual y me acabo de dar cuenta que yo solo hacía muecas y no les estaba compartiendo pantalla que ve. O si les compartí, sí. Mm, dice Luz Andrea, con el despiece, con toda la información, sí. En la guía de aprendizaje les indica. En la creación de modelos, ustedes tienen que darle nombre y referencia al modelo, nombre de la pieza, si la pieza es delantera o posterior, cuál es el hilo de la tela, el material, la cantidad de tela, número de piezas, fecha de elaboración. Si es importante, si ustedes ya estamos hablando de que estamos haciendo la interpretación, que era lo que yo les decía, o sea, en el de trazos básicos ya saben que es este croquis y en el de creación de modelos es ya la creación de la prenda completa con los complementos. Entonces, cuando estamos hablando de esa creación de prenda completa, van a hacer el despiece, que es un excelente aporte que está diciendo Luz Andrea. Yo sé que muy seguramente les van a pedir esa evidencia de despiece más adelante. Por ahora que me interesa ver el croquis. Si usted quiere entregarme el despiece del cuello aparte, el despiece del pie de cuello aparte, el despiece de la almilla aparte, el despiece del delantero aparte, el despiece del posterior aparte, fabuloso. Entréguemelo así, estaría espectacular, con su hilo de tela, con su denominación, con todas las características, etcétera. Así es como se debe entregar. El despiece sería un valor agregado y estaría perfecto, porque aquí en la guía nos está pidiendo el despiece. Sí, solamente se está pidiendo es toda como la clasificación de la prenda y estas características especiales. Recuerde aplicar las costuras, desahogos y tener en cuenta el tipo de material. Si estamos hablando de que vamos a aplicar las costuras, pues obviamente las aplicamos es al despiece como tal, porque yo un molde completo, como está acá, no voy a poderle colocar márgenes de costura porque las dos piezas están unidas. Entonces, si yo quiero y le voy a dar márgenes de costura, pues en la pieza sí tiene que estar despiezada, ya que leo acá. No me dice acá despiezado, pero sí me está diciendo que si yo voy a aplicar los márgenes de costura, la pieza sí tiene que estar separada, porque obviamente el margen de costura va bordeando los contornos y no me puedo ir encima del otro molde. Otra cosa importante y que también es un error bien grande, cuando ustedes vean este símbolo, que son los tres, como las tres bolitas, eso quiere decir doblez de tela. Cuando yo veo que mi molde tiene un doblez de tela, yo a esa parte del molde, es decir, a mi centro atrás, no le voy a colocar margen de costura. La costura va a ir por el resto del contorno de la pieza, pero no va a ir por donde lleve doblez de tela. Lo mismo en cuello. Cuello también lleva doblez de tela por centro atrás, por ende no lleva margen de costura. ¿Claro hasta ahí? Chicas. Sí, profe. Listo, muy bien. Verónica, ahora sí quedó claro las dos evidencias, la diferencia entre una y la otra. Sí, señora, ya lo comprendí. Muchas gracias. Listo, muy bien, perfecto. Yo creo que la sesión de hoy estuvo bien productiva, bien provechosa y pues espero que todos estos tipsitos que les estoy dando se vean reflejados en las evidencias que ustedes me entreguen. Luz Dari tiene la mano levantada. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Profe, una pregunta con respecto a esta última que hablamos ya de los diseños. Ahí Ujú. dice algo de proponer las telas. Entonces, ¿también debemos como investigar qué telas y hacer y colocar eso ahí o eso no es necesario? Como dentro de la descripción que les pide la guía de aprendizaje, les dice que tienen que tener en cuenta el material. Ese material, más que todo es para que lo tengan en cuenta,
Si, por ejemplo, el tipo de material tiene algún tipo de elongación, o sea, estira, ¿sí? Porque no es lo mismo yo trabajar el patronaje para una prenda con elastómeros que una prenda que no tenga elastómeros. ¿Qué les aconsejo yo? Como ustedes hasta ahora están empezando, tomen tejidos planos, es decir, tejidos que no tengan el mayor elasticidad. O sea, por ejemplo, que sea 80% algodón, 15% poliéster y 5% elastómeros. O sea, que el porcentaje de elongación sea muy mínimo. O cuáles son los, como lo que más pueden trabajar en camisería, que yo les aconsejaría y que es económico y les va a servir mientras ustedes están aprendiendo, una popelina, un tejido que sea de algodón, pero que no tenga elasticidad, que sea plano, ¿sí? Para que el molde no vaya a tener variaciones, porque no es lo mismo trabajar una licra a trabajar un lino, por ejemplo. Entonces, es más que todo que ustedes tengan claro con qué tipo de material harían ustedes ese diseño, porque por ahora no se los está mandando a prototiparlo, a confeccionarlo. Simplemente que tengan es claridad qué tipo de telas con la que van a trabajar. Y dentro de la descripción, Luz Dari, usted puede colocar, dentro de la descripción que que les mostraba ahí en el molde, entonces, dentro de todo lo que usted escribe, que es delantero, camisa slim fit, le puede colocar número de referencia, talla, etcétera, y puede colocar el material. Lino, drill, dacrón, poliéster, popelina, etcétera, el tipo de material con el que usted vaya a trabajar. ¿Listo? Pero no es porque lo tenga que comprar ahorita o confeccionar ahorita, no, sino solamente nos vamos a quedar por ahora en el patronaje. Bueno. Ok, profe. Y otra pregunta. Ujú. Dentro de las prendas superiores, ¿se puede hacer un modelo de, bueno, usted ya nos explicó, digamos, de la camisa slim fit o de la clásica? Y también se puede hacer un modelo o un diseño de una techi. Sí, sí, porque les están pidiendo, no, les están pidiendo pues mínimo 2 prendas superiores, pero si usted quiere hacer interpretación de 3 prendas, o sea, t-shirt, slim fit y clásica, lo puede hacer los Dari, mínimo les piden 2 prendas inferiores y 2 prendas superiores. No, me refería si de pronto puedo hacer una camisa y una techi. Ah, sí, sí, señora, sí, porque dice que 2 superiores, no dice que tienen que ser 2 camisas, una clásica y una slim fit. Usted puede hacer una clásica y una t-shirt o una slim fit y una t-shirt. Ah, ok, profe, gracias. Listo, Luz Dari. Quienes tengan nociones y puedan prototiparlo y puedan cortar y puedan confeccionar y puedan revisar cómo queda el patronaje, sería fabuloso. Y si quieren me envían fotos del resultado final, sería maravilloso. No está dentro de lo que se solicita, pero sería muy chévere. Yo sé que muchos de ustedes tienen sus emprendimientos, sus talleres, sus máquinas, entonces quienes puedan hacer ese ejercicio y me lo puedan mostrar y ustedes mismos puedan evidenciar cómo quedan los moldes que están trabajando, pues sería súper interesante. Cada rato es caer. Soleni tiene su micrófono abierto. ¿Alguien más, Javi, iba a participar? ¿O había levantado la manito? A Solenit creo que se le habilitó el micrófono solo. Helga. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? Profe, qué pena. La toma de medidas no necesariamente tiene que ser la que se patrone, ¿verdad? La que se debe patronar es las medidas del SENA. Otra O sea, vez, otra vez, Helga. el ejemplo de la toma de medidas es solo eso, el ejemplo, ¿verdad? No es lo que se debe patronar sobre el manifold, ¿verdad? Lo que se debe patronar sobre el manifold son las medidas del SENA. Sí, señora, sí, lo de la toma de medidas es el ejercicio de la toma de medidas en un cuerpo el que usted escoja, pero para trabajar los modelos del patronaje sí tiene que ser con el cuadro de tallas del seno. Ah, ok, profe. ¿Y deben ir puestas sobre el manifold o simplemente las trazo y ya? O sea, deben ir las medidas que vienen en la guía deben ir puestas sobre el patrón o no es necesario. O sea, escribirme todas las medidas, no, escribirme cuál es la talla y si quieres, sí escribirme los resultados de las fórmulas, Helga. Ah, ok. ¿Listo? Ah, ok, listo, profe, gracias, muy amable. Listo, sí, señora. Solenit, que había habilitado su micrófono.
Hola, profe, buenas noches para todas, ¿cómo están? Bien, Solenit, buenas noches. Yo llegué un poquito tarde. Eh, Tranquila. pues preocupada porque pues yo sé harto de moda, pero no sé mucho de medidas y no tanto de medidas, sino de cortar. Ujú. Eh, pues yo voy a empezar mañana por la tarde a hacer eso, el trabajo, porque pues hasta ahora creo que voy al día en todo, pero pues estoy preocupada porque no sé mucho de cortar y de los patrones, ¿no? Pero pues mañana empiezo a trabajar. Sí, Solenit, y si su merced no alcanzó a ver toda la sesión de hoy, le recomiendo que esté pendiente de la grabación porque la verdad sí estuvo bien interesante y bien importante la explicación tanto de toma de medidas como el ejercicio que tienen que hacer de la elaboración de los moldes. ¿Ya mañana está habilitada? Voy a ver confiando en Dios si la alcanzo a subir hoy a YouTube y por lo menos les envío el enlace de YouTube para que al menos lo tengan a la mano mientras lo cargo a la plataforma. Voy a ver si Porque alcanzo a hacer el ejercicio hoy mismo. mañana voy a revisar las 3 últimas clases Ujú. y después me pongo a hacer la tarea. Listo, Solenit, listo, sí, Le señora. agradezco de todas maneras mucho, profesora. Bueno, Solenit, con mucho gusto. Bueno. Bueno, chicas, entonces no sé si tenemos más dudas frente a lo que vimos. La verdad, yo creo que fue bien provechoso, vuelvo y reitero. Aclaramos bastantes dudas y espero que esto les sirva y vuelvo y les digo que yo lo vea reflejado dentro de las actividades, o sea, que realmente yo vea una mejora en esa toma de medidas, en esos moldes que ustedes me entregan para que sea más provechoso y más efectivo en la apropiación del conocimiento. Entonces, no sé, niñas, si hay algún otro comentario antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy, agradecerles por su participación. Triste por ver que cada día son menos, pero pues con la certeza y la seguridad de que quizás tienen algún inconveniente y que verán la grabación en su momento. Bueno, niñas, muchísimas gracias. Ya saben, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto por el WhatsApp y les deseo un feliz fin de semana para todas. Mil Muchas gracias, gracias, profe. profe. Lamentamos su pérdida y esperamos que Ay, muchas todo gracias. Sí, se... estaba muy enfermita y estábamos pidiéndole mucho a Dios que descansara porque sí estaba bien malita. Entonces, ahí, Diosito sana de la manera que él le parece y hay que entender que Así el es. destino que Es- todos tenemos en esta vida es partir en algún momento. No sabemos ni cuándo ni dónde. Pero pues desafortunadamente cuando una persona está así tan malita, ya llegamos al punto en que no queremos verla sufrir es más. Totalmente, profe. Mm. Listo, niñas, mil gracias por acompañarme y por participar. Bendiciones y feliz fin de semana para todos. Profe, que tenga buen fin de semana. Igualmente, mil gracias. Bueno, Igualmente, voy a profe, detener muchas, hasta ahí muchas la gracias. grabación. Bueno, niñas, feliz noche.